5. Hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia atrás. 1. Ahí traqueó mi espalda. 2, 3, 4, 5. Ahora marcha con las piernas. Vamos. Hacia el frente, nos mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí vieron que estaba en medias, ¿no? Entonces, es importante cada cierto tiempo, de hecho, se recomienda cada 2 horas. Cuando usted esté sentado o frente al computador, haga una pausa activa y de esta manera uno libera un poco de tensión en los músculos, libera un poco de tensión también mental y ayuda a relajarse la cabeza, sí, los hombros. Todo eso lo puede hacer incluso sentado y es lo ideal. De esa manera tenemos desde las 7 conectados, ya son 2 horas, casi 2 horas 20. Sí es importante hacer nuestra pausa, ¿sí? Y me gusta, como ya terminamos el módulo 1 y hemos avanzado en el módulo 2, vamos a hacer algunas preguntas al público. Entonces, a ver si hemos prestado atención. El señor Moreira. ¿Cuál era la principal causa de accidente que tenemos en el Ecuador? Por estado etílico y por celular, distracción celular, fatiga, motos. No, ya ibas bien, hasta motos, hasta motos. Distracción al usar celulares o al usar cualquier tipo de elemento electrónico. Esa es la principal causa y estamos hablando de 34% de los accidentes son debido a esto. Ahora la otra pregunta, que aunque creo que ya por ahí la soplaron. El señor Carrión, ¿cuál era el principal medio de transporte en cuanto a fatalidades cuando ocurren accidentes? ¿Se encuentra el señor Carrión? Creo que no está, de hecho. No, no está. Bueno, el señor Brack, ¿cuál era el medio de transporte que presenta mayor número de fatalidades al ocurrir accidentes? Serían las motocicletas. Correcto. Muy bien. Las motocicletas. Vimos que, aunque no son los principales que tienen accidentes, porque más motos tienen los vehículos, ¿ah? Más accidentes tienen los vehículos, perdón. Pero sí eran los principales en fatalidades. ¿Ya? El señor Rezabala menciona 2 estrategias para evitar la conducción arriesgada de lo que hemos visto hasta ahora. 2 estrategias que tú deberías tomar para evitar la conducción arriesgada y que te pase un accidente. En primer lugar, uno tiene que descansar bien lo suficiente antes de empezar un viaje. Hablando de eso que me mencionas, ¿tienen una política en Plus Ambiente con respecto a traslado en vehículos y el tiempo de descanso? Sí, cada 2 horas, dependiendo del viaje, de lo largo del viaje, cada 2 horas. ¿Y cómo se registra el cumplimiento o cómo lo hacen? Por gerenciamiento de viajes. Por un gerenciamiento de viajes, un documento. Ya. Te digo porque me pareció muy interesante la gente, ahí sí te comento un poco, Luisa, la gente de Halliburton me comentaba que ellos tenían una app que cuando usted hace la pausa en el manejo va aplastando como que ya un sistema digital y va aplastando cuando hace las pausas y ahí se registra automáticamente. Era un poquito interesante cómo lo manejaban ellos con respecto a eso del tiempo de descanso antes de una conducción, de un viaje largo, ¿no?
Sí, parecía bastante interesante. Por eso les preguntaba cómo lo hacían ustedes. No, nosotros dependemos del conductor, pero los viajes largos no son más de 2 horas realmente aquí en la provincia. Cuando viajan a Quito tenemos un rastreo satelital que lo revisa Galo, el supervisor de logística. Entonces los va monitoreando por dónde van, dónde están y se reporta cuando llegan. Hacen un gerenciamiento de viaje y lo van anotando cada 2 horas. El lugar que están. Claro. Bueno, pero ahí sí funciona igual, porque es como georreferencia. Vas haciendo georreferencia cada cierto tiempo y vas verificando por dónde debería ir el vehículo según el tiempo y las paradas que debió haber hecho. Sí está bien, sí está bastante bien. Ajá, me dijiste una, estimado Zavala. ¿Otra? Zavala. Zavala. El checklist del vehículo antes de salir. Para Sí, evitar Pásame la lista. en el vehículo. Ese film es malo. Ah, verifiquen las condiciones del vehículo. Ok. Perfecto. Bueno, estamos ahorita viendo lo que es la parte de estadística y ahora vamos a continuar A ver, a mi fuerte. con la presentación. Entonces hablemos ahora un poco de lo que son las emergencias vehiculares, ¿sí? Ya sabemos que tenemos elementos en el vehículo que nos protegen tanto de seguridad activa y pasiva y sabemos cuáles son el perfil que debemos tener nosotros y algunas recomendaciones ya nos han dado con respecto a lo que debemos hacer para prevenir cualquier tipo de conducción temeraria, cualquier tipo de accidente. Pero las emergencias viales aún son comunes. Y estas pueden ser ya sea por avería del vehículo, o porque tuvo un choque, o porque tuvo alguna falla de mantenimiento, ¿sí? Y por eso ustedes de alguna manera tienen que estar atentos al tomar el volante, que deben preservar no solamente la seguridad de ustedes, sino de la gente que va con ustedes y del resto de las personas que se encuentran en el camino, ¿sí? Entonces, debemos estar muy atentos a los puntos ciegos de nuestros vehículos, sobre todo ustedes que manejan vehículos pesados. Aquí les voy a mostrar un pequeño video donde vemos un accidentes por puntos ciegos. A ver, ¿quién me dice qué falló allí? ¿Por qué ocurre el accidente? Exceso de velocidad. Exceso de velocidad y no. Porque lo Cambiar carril, no revisarlo, no ver por los retrovisores. por uno de los puntos ciegos en los vehículos grandes, ese punto no es bien visible. O sea, si ustedes se dan cuenta, realmente ocurre, o sea, no es tanto por exceso de velocidad, es realmente un accidente de punto ciego, y es que estaba cruzando, de hecho sí marcó el cruce, no sé si escucharon, sí marcó el cruce a la derecha, el camión, que nosotros estamos viendo desde la perspectiva del camión, ¿no? Pero la camioneta que estaba al lado, la camioneta blanca, no la veía desde el punto ciego que tenía. Entonces, cuando fue a empezar a girar hacia la derecha, le topa a la camioneta y es la que ocasiona el resto de los accidentes. Entonces, nosotros que estamos manejando vehículos pesados, debemos tener especial cuidado con respecto a nuestros puntos ciegos. Yo sé que el resto de los vehículos no debería ubicarse en nuestros puntos ciegos, pero es una realidad y eso puede pasar. Entonces, definitivamente, ya sea al cruzar, al hacer giros, o al cambiar de carril, los puntos ciegos es algo que debemos tomar en consideración, ¿sí? Ya hay vehículos que incluso tienen cámaras laterales que nos permiten ver nuestros puntos ciegos y nos los transmiten, ¿no? Claro, ahora el único, y tienen incluso sensores de proximidad y nos pueden emitir alarmas o hay vehículos que te emiten alarmas de proximidad laterales también, ¿sí? Y así sabemos si tenemos un vehículo que esté en alguno de los puntos ciegos que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces sí es importante la parte de los puntos ciegos y algo que tenemos que tomar mucho en consideración. De hecho, más temprano, el accidente que veíamos en la moto, también no había cómo verlo el transportista, porque donde estaba ubicado.
Lo otro es mantener una distancia adecuada entre tu auto y los demás vehículos, que es lo que estábamos hablando, la distancia de frenado, ¿sí? Siempre utilizar nuestro cinturón de seguridad. Esa es la otra. He visto, hay carros que tienen un dispositivo que si usted no tiene el cinturón de seguridad puesto, no arrancan. Pero entonces he visto que gente se pone el cinturón de seguridad por detrás para que bypassear el dispositivo. Entonces, no es para evitar de que arranque o no arranque el vehículo, sino es por la seguridad de nosotros. La otro tipo de medida que toman es no conducir bajo los efectos del alcohol o cualquier tipo de sustancia médica que nos produzca daño a nuestro sistema nervioso o pérdida de tiempo de reacción. Y realizar el mantenimiento preventivo del vehículo. ¿Ya? Entonces, inicialmente en las emergencias vehiculares debemos evitar el peor escenario que nos puede enfrentar a nosotros como conductores, y es un choque frontal. ¿Sí? Si vamos a la estadística, los choques frontales, tengo aquí el número 4. Ahí tenemos, es el 5% de los siniestros en total, esta es la estadística de este año aquí en Ecuador, o sea, ocurre en el 5% de los casos. Pero si vemos las fatalidades, representa el 13% de las fatalidades. Y comparada con el choque lateral y el choque posterior, es la que tiene mayor número de fatalidades. Entonces, definitivamente, eso quiere decir que tenemos que evitar los choques frontales, ¿no? Porque son de las principales causas de fallecimiento. Un choque frontal no es más que cuando nuestro vehículo colisiona contra otro vehículo, ¿sí? Y ocurre en ese momento una desaceleración muy violenta y toda la energía está siendo transmitida al vehículo. Y del vehículo, dependiendo de los mecanismos de seguridad pasiva, a los ocupantes. Entonces, ahí es donde las consecuencias pueden ser fatales. ¿Ya? ¿Por qué se producen los accidentes de choque frontal? Básicamente, maniobras mal ejecutadas, por ejemplo, adelantar sin que haya suficiente visibilidad, ¿ya? O sin tener el espacio suficiente para poder sobrepasar al otro vehículo. Y ahí es donde la visibilidad tiene importancia, ¿sí? Ahí vemos en esa imagen que tenemos abajo, cómo dependiendo de qué tan cercano estemos a un vehículo pesado, la visibilidad que podemos tener. Y realmente, si estamos muy pegados, no vamos a tener visibilidad del otro lado, como para poder hacer para poder rebasar o hacer un adelantamiento, sobre todo en vías que son, que son de doble sentido, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. He visto, por ejemplo, en la vía La Loa Santo Domingo, mucha conducción temeraria a la hora de pasar vehículos en ciertos puntos donde son de doble sentido. Y ahí es donde ocurren los accidentes, pues, y los más famosos son los accidentes de choque frontal. Entonces, hay 5 situaciones en las cuales nosotros podemos ponernos en una situación peligrosa de choque frontal, ¿no? Y aquí donde dicen que la prisa no te haga adelantar en lugares donde aunque no esté prohibido, o sea, que no salgan las doble líneas o que no salga un aviso que dice prohibido rebasar, usted sepa que son lugares que son peligrosos para que usted haga la maniobra. El primer lugar, obvio, una curva. Usted ahí no tiene visibilidad y usted no puede no puede ver quién viene de frente en el otro carril. Y ahí puede tener usted un accidente. La otra es detrás de un camión. O sea, si usted está detrás de un vehículo que está adelantando y usted se pone detrás de ese vehículo para adelantar los dos juntos, no puede ver porque el camión le va a impedir la visibilidad de que viene más adelante. Entonces usted no va a poder visualizar. Lo otro es cuando usted está en vías que son de esas que tienen pendientes. Entonces usted no tiene visualización porque puede estar en el inicio de la pendiente y no puede ver hacia el otro lado si viene o no un vehículo también en el otro inicio de la pendiente. ¿Ya? Lo otro es en pasos deprimidos o pasos de desnivel, usted no puede tampoco visualizar. O en intersecciones. Pasar en una intersección no puede ver si del otro lado de la intersección algún vehículo está haciendo un giro o incluso hasta vueltas en U que a veces hacen los vehículos. Puede usted tener un problema y puede tener un choque.
Entonces, evite cualquiera de estas 5 situaciones en las cuales usted puede tener un choque frontal, ¿sí? No por el hecho de que sea una zona donde del otro lado no puedan hacer cruces en U, significa que por eso no voy a ser previsivo y no voy a tener una actitud defensiva. Más bien al contrario, sabiendo de que hay muchos conductores que no respetan las normas, usted tiene que prever que eso es una posibilidad y que de alguna manera tiene que evitar que puedas tener usted un choque de esa manera. ¿Ok? Entonces, en resumen, hay 4 tácticas que nos evitan tener un choque frontal. La primera, reduzca la velocidad, ¿no? Cuando usted maneja en conducción defensiva, la mejor estrategia para que usted evite un accidente, ya sea de tránsito o una colisión, no solamente frontal, sino lateral o posterior, es llevar una velocidad adecuada que le permita reaccionar en caso de un suceso inesperado, ¿sí? Si usted ve que viene otro vehículo de frente y se mete en su carril, usted reduce la velocidad, enciende las luces, toca la bocina para alertar al otro conductor de que está haciendo una maniobra peligrosa, y ahí usted tiene tiempo para poder maniobrar si tiene que cambiar de carril o tiene que rectificar su rumbo, ¿sí? Puede pasar inversiones de carril, sobre todo cuando están haciendo maniobras de adelantamiento y nosotros somos los que estamos viendo lo que está ocurriendo, ¿ok? La velocidad es un factor. La otra, hacernos a un lado. Yo sé que hay lugares y opciones en las cuales hacerse a un lado no es una opción. Por ejemplo, tenemos al lado un desfiladero, un precipicio. Obviamente no está fácil que nos echemos a un lado, ¿no? Pero si estamos a una velocidad adecuada, estamos pendientes de nuestro entorno, puede ser que maniobremos y tengamos la posibilidad de cambiar y hacernos a un lado antes de que ocurra el choque frontal, ¿sí? Y de repente evitar que sea frontal, sino lateral, el choque, si ya es inminente. Si usted está alerta a las maniobras que están haciendo también el resto de los conductores, usted tiene mayor posibilidad de reaccionar, ¿sí? Y así si usted no está distraído, evita que en caso de que alguien más esté conduciendo de manera temeraria o distraída, pueda afectarle a usted. Fíjense el caso del video que estábamos viendo de la publicidad de la señora y la hija. Fue una distracción del uso de móvil. Se le mueve el vehículo hacia la izquierda y choca de frente con la otra persona. Si usted es el que está del otro lado, era el otro vehículo, se puede dar cuenta de que la persona que está al frente está desviándose hacia usted y usted toma una acción para evitar de que le choque. La otra táctica para evitar un choque frontal es manténgase a la derecha. No hay por qué, si usted tiene una vía de 2 carriles, no hay por qué siempre estar en el carril izquierdo. De hecho, el carril izquierdo es de adelantamientos. No es para permanecer siempre allí. A veces lo que nos puede pasar es que en nuestras vías muchas veces los carriles derechos están dañados, pero es preferible mantenerlos una menor velocidad, que no afecte tanto la suspensión para evitar de estar siempre en el carril izquierdo, ¿no? Eso en caso de vías de 2 carriles. Lo mejor es mantenerse en el carril derecho, ¿sí? Ahora, si estamos manejando carga pesada, ya hay una legislación que nos pide que estemos siempre en el carril derecho, básicamente. ¿Ok? Prestar atención al tráfico, lo que les decía. Si usted está atento a lo que está ocurriendo a su alrededor, a las maniobras que están haciendo los otros vehículos también, usted le da más tiempo para evitar una colisión, ¿sí? Porque de esa manera usted actúa a la defensiva y puede prever cualquier tipo de mala maniobra que esté ocurriendo a su alrededor. Si usted tiene atención periférica de todo lo que está ocurriendo, tanto atrás como delante suyo, es más fácil entonces tomar decisiones y evitar, ¿sí? Para eso, evidentemente, tiene que evitar las distracciones para poder prestar atención. Ahora, otro de los tipos de accidentes más comunes y que tenemos que tener cuidado en el manejo de la defensiva es las curvas, accidentes en curvas. Para eso hay una serie de recomendaciones de cómo debemos comportarnos en una curva. Entonces, lo primero, siempre tener nuestras 2 manos en el volante, y de hecho es una recomendación en general que tenemos que tener. ¿Cuándo quitamos una de las manos en el volante? Cuando estamos haciendo los cambios, evidentemente. Pero solamente allí. Si estamos entrando a la curva,
y llegamos frenando, al salir lo verás acelerando. Entonces, con la intención de que tu auto no pierda todo el impulso que trae, lo importante es llegar a una velocidad adecuada a la curva, y si vas a ir reduciendo la velocidad, no lo haces con frenado, sino lo haces con velocidad. Y luego al final de la curva, cuando ya pasaste el centro de gravedad de la curva o la parte central de la curva, ya puedes acelerar. En el centro de la curva lo ideal es mantener la velocidad, no acelerar ni frenar, ni clavar los frenos, ¿no? Porque de esa manera el vehículo tiene mayor propensión a desviarse de la trayectoria. Entonces, eso tenemos que tenerlo en consideración en la curva. Cuando estamos entrando a ella es que vamos disminuyendo la velocidad, no necesariamente en la parte central, porque ya ahí tenemos un momento de inercia o una fuerza centrípeta que nos está impulsando. Si estamos en un exceso de velocidad en la entrada de la curva, desacelerar sin pisar el freno, ¿no? Solo vas quitando el acelerador del vehículo. Eso es una buena recomendación en curvas, ¿sí? Si hay una señalética, inicialmente las señaléticas nos indican qué tipo de curva es, ¿no? Si es una curva cerrada, si es una curva progresiva, si es una curva abierta, pero si no, un sistema de GPS o un navegador nos puede indicar qué tipo de curva es ella, entonces en base a eso también nos puede ayudar a tener una medida preventiva, ¿sí? En caso de que haya lluvia, entonces allí más aún tenemos que tener cuidado con respecto a la distancia segura que tenemos que tener con respecto al vehículo que está delante y también con respecto a lo que es la velocidad con la que entramos a la curva, porque entendamos tenemos una menor fricción con el asfalto, porque tenemos el factor del agua, ¿sí? Entonces, ya al momento que estoy viendo el tipo de curva que es, antes de entrar a ella, yo valoro qué velocidad debo tomar. Hay casos donde la señalética ya me indica a qué velocidad debo entrar a una curva, o si no, yo debo ir desacelerando hasta el punto donde vea que el movimiento que estoy haciendo con mi vehículo es seguro y el vehículo de ninguna manera me está moviendo hacia ninguno de los lados. ¿Ok? Entonces, ¿qué no debemos hacer nunca en una curva? Acelerar al entrar en ella. Exactamente lo contrario que estamos hablando. Eso aumenta el peso de la parte de atrás del vehículo y pierdes adherencia. Entonces, por eso es que el pasar en curva no solamente no tienes visibilidad, sino que además de eso le estás aumentando el hecho de que estás aumentando la velocidad y estás disminuyendo la adherencia que tiene tu vehículo hacia el pavimento. ¿Sí? Hasta que el carro usted no lo sienta que está bien apoyado en la vía, no debe acelerar. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo otro es movimientos bruscos del volante. El auto va a reaccionar según la hora que nosotros le damos. Si le damos un movimiento brusco adelante, un giro agresivo, podemos en ese momento generar, si vamos a la suficiente velocidad y con la suficiente inercia, generar que tengamos vuelta de campana, ¿no? Entonces, eso para nosotros es importante siempre sentir cómo está nuestro vehículo y cómo el volante y la dirección nos está guiando con respecto al trazado que estamos llevando, ¿sí? Y la adherencia que estamos teniendo de las llantas, ¿ya? También esto nos propone previsivo en caso de que haya condiciones ambientales adversas. Por ejemplo, aceite en la vía o que haya algún tipo de suciedad que nos pueda afectar también a la adherencia de nuestro vehículo, ¿sí? Veamos un ejemplo de esto, ¿no?
Ok, un choque frontal en curva. ¿Qué salió mal allí? ¿Quién me puede ayudar, por favor? ¿Por qué ocurre el choque? El vehículo que venía de frente se abrió mucho. Ok, muy bien, Ronnie. ¿Y por qué se habrá abierto de esa manera? ¿Será que iba a una velocidad adecuada? Yo creo que iba también distraído. Iba distraído y no se percató de la curva. O no tenía suficiente, o sea, no lo podríamos visualizar tanto, o no tenía suficiente atención a lo que estaba pasando el vehículo del frente, o iba a una velocidad muy alta y se salió de la vía, ¿sí? Porque impacta de frente al vehículo. Claro, la mejor manera de manejar la defensiva que estaba utilizando el conductor, que en este caso era el que nosotros estamos viendo desde nuestra perspectiva, es que no iba a una velocidad elevada, ¿sí? Si se dan cuenta, no iba rápido en la curva, iba conduciendo tranquilamente y eso disminuye un poco el impacto que va a sufrir, ¿no? Porque la fuerza que va a haber de dos vehículos que van a alta velocidad es mayor que cuando van a menor velocidad. Invadió el carril y le pega de frente al conductor. Y eso es algo que no puede pasar. De hecho, como hay una recomendación, cuando son incluso en vía de doble carril, de dos carriles, sí hay que tener cuidado en las curvas, porque a veces las personas invaden carril para agarrar mejor la curva a una mayor velocidad y puede hacer que se colisionen con el que viene del otro sentido, ¿no? Entonces, allí es donde viene una de las recomendaciones de manejo a la defensiva con respecto a curvas, ¿no? El otro escenario es cuando ya estamos en presencia de la lluvia. Eso es otro factor que puede afectarnos y puede llevarnos a accidentabilidad a la hora de manejar. Entonces, la lluvia, ya lo habíamos mencionado y ahorita vamos a ver la estadística con respecto a accidentes en la lluvia, no son tan altas realmente, porque en general el conductor o el buen conductor sabe que ante presencia de la lluvia o pavimento mojado, debemos disminuir la velocidad, que es la primera recomendación que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, el número de accidentes leves normalmente aumenta, ¿sí? Pero en cuanto a fatalidades, no hay mucha estadística, por lo menos aquí en Ecuador, con respecto a accidentes en lluvia. Lo correcto a la hora de tener un pavimento mojado es no frenar pisando al fondo el pedal, ¿sí? Porque podemos hacer que se bloquee las llantas y como hay la lluvia en el pavimento, eso disminuye el coeficiente de fricción y puede ayudar a que usted se deslice por más tiempo, ¿sí? Lo mejor es progresivo frenado, ¿sí? Y disminución de la velocidad. Son las mejores recomendaciones en cuanto a lluvia, ¿no? Los carros con ABS ya nos ayudan con este aspecto con respecto al frenado, porque así usted pise el freno, él va a ir frenando progresivamente. Pero lo ideal de esta manera es que nosotros también contribuyamos a la hora de disminuir el riesgo, ¿sí? Y si vamos a frenar, sí es importante siempre que tengamos pisado el embrague, ¿no? Al mismo tiempo. Eso primero evita que el carro se nos apague o evita de que hay vehículos que la computadora de mando, cuando siente que el vehículo se le va a apagar o usted está frenando demasiado, le acelera automáticamente para evitar de que se le apague el vehículo. Y eso lo que puede hacer también es que usted tenga más peligrosa su maniobra y pueda colearse más fácilmente o tener un accidente. Entonces, la mejor maniobra que podemos hacer en este caso, sobre todo cuando estamos manejando estándar, es con el embrague también tener embrague y freno progresivo a la hora de tener que frenar con lluvia, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que frenar repentinamente, porque inicialmente vamos a disminuir la velocidad, que es lo primero que hay que hacer, ¿no? Ahí va a tener especial importancia el estado de nuestros cauchos, ¿no? De las llantas. Porque una de las cosas que más ayuda en el caso de la lluvia es que tener el labrado adecuado de nuestras llantas, que nos ayuda a que ese labrado va a ser un canal por donde va a pasar el agua y nos va a permitir que nosotros tengamos mayor agarre, ¿sí?
Si nuestras llantas están con el labrado mínimo, eso no nos va a ayudar a la hora de tener que frenar en lluvia o tener que hacer alguna maniobra bajo condiciones de lluvia o hielo. Digo hielo porque también es posible. De hecho, recuerdo hace unos meses que en la vía Papayacta teníamos una granizada e incluso llegamos a tener nieve. Entonces, sí son condiciones que pueden ser posibles. No porque vivamos en Ecuador, vamos a escapar de estas posibilidades. Más allá de la protección activa y pasiva que tiene nuestro vehículo, hay otro sistema de protección que nosotros tenemos como pasajeros y es nuestro botiquín, todas las seguridades que tenemos que tener en caso de una emergencia. Inicialmente tenemos que tener, este es el artículo 170 del reglamento de tránsito vigente, ¿sí? Indica que debe tener usted un botiquín para primeros auxilios. Incluso le dice que debe contener el botiquín, tiene que tener el alcohol, agua oxigenada, gasa, algodón, vendas, esparadrapo poroso, analgésicos, tijeras y guantes de látex. ¿Qué pasa con este botiquín? Bueno, muchos conductores colocan el botiquín allí la primera vez y de ahí se nos olvidó para siempre el botiquín. Y resulta que el alcohol, el agua oxigenada, la gasa, el algodón, hasta las vendas tienen una fecha de caducidad. Entonces, usted tiene que primero estar atento a hacerle el mantenimiento a su botiquín de primeros auxilios. Está allí incluso para usted mismo, ¿no? En caso de que lo necesite. Entonces, sí es importante de que lo que tenga, los elementos que contiene su botiquín de primeros auxilios estén vigentes, no estén caducados. ¿Ok? Lo otro, caja de herramientas básicas también le pide, debe tener una linterna. Entonces, si tengo una linterna, debería tener las baterías cargadas, ¿no? Eso es otra cosa que es básica y deberíamos tomar en consideración. A veces pasa. Juegos desarmadores, alicates, juegos de llaves, cable de corriente y cinta aislante, ¿no? Es lo que nos piden como caja de herramienta básica. La llanta de emergencia, y debe estar en condiciones operables. A veces la llanta de emergencia es una de las llantas que ya cambiamos y la dejamos allí como llanta de emergencia. Y resulta que es una llanta usada, que no está en las mejores condiciones, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? La llave de rueda de las gatas y el seguro de las ruedas también tenemos que tener a la mano, porque si no, ¿cómo hacemos un cambio en caso de que se desinfle una de las llantas? ¿Sí? El extintor de incendio es otro tema, ¿no? Entonces nos dice capacidad mínima de 10 kilos y debe ser de polvo químico seco para vehículos pesados y para vehículos livianos inferior a 10 kilos, puede ser inferior a 10 kilos. Entonces aquí no compremos uno de esos extintores que son de un solo uso o que no sabemos si sirve o no, solo que es el más barato que conseguir en el mercado, marca china, ni siquiera saben las instrucciones, ni siquiera sé si funciona. Compremos un extintor adecuado y hagámosle el mantenimiento. ¿Alguien sabe cada cuánto tiempo tiene que hacer el mantenimiento al extintor? Cada año. Perfecto. Y pregunta, ¿qué tipo de fuego es el más usual que se nos puede dar en un vehículo? ¿Fuego A, fuego B o fuego C? Fuego B. ¿Pero eso fue una pregunta o una afirmación, Galo? Afirmación. Perfecto, así sigue, con afirmación y confianza. Muy bien, fuego B es el más común. Por eso es que utilizamos un extintor de polvo químico seco que también es para fuego A, B y C. Un pequeño corolario. Fuego A es el fuego de la madera, el papel y los restos orgánicos. Fuego B es el fuego de los líquidos inflamables, como la gasolina, diésel, ¿sí? Fuego C es el fuego de los equipos eléctricos, ¿ok? Fuego K es el de las cocinas, por aceite vegetal o mineral, ¿sí? Entonces, esa clase de cosas sí es importante saberlo. ¿Por qué? Obviamente no puedo utilizar un extintor de agua en un fuego tipo B, ¿sí? En estos días vi un caso frente a una estación de servicio, estaba la persona, había fuego en un vehículo y con el extintor echaba el polvo químico seco del extintor como a 5 metros del fuego. Entonces es importante que yo me familiarice y sepa cómo utilizar un extintor, porque a la hora de la verdad, primero usted está nervioso. Y entonces las personas ante los nervios y si nunca ha tenido práctica o conocimiento de cómo usar un extintor, fracasa miserablemente.
Entonces la idea es que usted con su extintor en una fase incipiente del fuego, en el conato, usted apague eso y evitar de que, bueno, de que se prenda por completo el vehículo, ¿no? Ese sería el objetivo y es lo que tenemos que buscar, ¿ya? Entonces, el extintor de polvo químico seco tranquilamente podría funcionar. Fíjese que para un fuego tipo B también me podría funcionar uno de CO2, sin embargo, mucha gente no tiene extintores de CO2, es un poquito más caro. Básicamente es por eso, la razón. Bien. Y lo otro que debe tener usted como parte de sus equipos de emergencia en el vehículo es el triángulo de seguridad para poder alertar y mostrarle a los demás que está usted allí, ¿no? Eso es básico. ¿Sí? He visto muchos accidentes en la vía que entonces se quedan en una vía, en una parte donde no hay luz, en una autopista que solo tiene ojo de buey, y entonces no tiene ni un triángulo ni nada para advertir que el vehículo está allí. Normalmente un vehículo, por ejemplo, con falla mecánica que ni siquiera tenga luces, es invisible, no lo puedes visualizar. Entonces sí es importante hacerse visible. Usted tiene que hacerse visible en la vía, sobre todo cuando está accidentado. ¿Ya? Entonces, reforzando un poco los sistemas de protección para los pasajeros, ya hablábamos en la seguridad pasiva un poco del cinturón de seguridad, que vamos a profundizar un poco, ¿no? En la literatura que estuve viendo de la Organización Mundial de la Salud, el cinturón de seguridad es el invento que más vida ha salvado dentro de lo que son las seguridades en los vehículos. Hay personas que me dicen todavía al día de hoy, no, es que el cinturón de seguridad a la hora de que uno tiene una emergencia y tiene que lanzarse del vehículo, se traba y entonces más bien puedo tener yo un accidente. Les digo, mira, ese caso de película de Toretto, donde tengo yo que lanzarme del vehículo para evitar caer por un desfiladero, tiene la menor probabilidad posible, ¿no? No es algo que va a ocurrir con mucha frecuencia. Y además, salirte del vehículo también tienes la posibilidad de que el vehículo te pase por encima, ¿sí? Entonces, el cinturón de seguridad ha salvado muchas más vidas de las que realmente se han podido perder por él, ¿sí? En general. Y veamos un poco cómo funciona, ¿no? A pesar de ser el elemento de seguridad pasiva más antiguo de los que incorpora un vehículo, el cinturón de seguridad sigue siendo el mejor aliado de quien viaja en un automóvil. Los expertos estiman que su uso reduce al menos entre un 40 y un 50% el riesgo de perder la vida en un accidente. Los cinturones sujetan el cuerpo y limitan su deceleración en caso de accidente. De esta manera, evitan que el cuerpo de los pasajeros golpee con lo que tiene delante o, en caso de impactos violentos, salgan despedidos fuera del vehículo. Incluso ante una maniobra brusca, el cinturón de seguridad evita al conductor perder su posición para poder controlar los pedales y el volante. En 1959 se instaló el primer cinturón de seguridad de 3 puntos en un vehículo de serie. Me equivoqué por la fecha, ¿no? Yo dije 1960 y era 1959, pero bueno, un año de diferencia. Sucesivas investigaciones han ido mejorando su eficacia. Posteriormente, la incorporación de enrolladores y pretensores ha permitido que el cinturón retenga al ocupante contra el asiento en caso de deceleración brusca, dejándole libertad de movimientos el resto del tiempo. No se escucha bien. Está bien. Diga. No se escucha bien el video, José. ¿No se escucha? Ya va. No, no se escucha. ¿Está muy bajo o es que entrecortado? Está muy bajo, muy bajo. Ya le estoy subiendo el volumen. El pasa lo tenía otra vez bajo el volumen, perdón. Ahorita me comentas, ¿sí? Supone colocar la banda horizontal lo más baja posible, entre la pelvis y los muslos, nunca sobre el abdomen. La banda diagonal debe sujetar el hombro apoyándose en la clavícula, a mitad de camino entre este y el cuello. Las mujeres embarazadas encontrarán más beneficios que perjuicios en el uso del cinturón de seguridad. Ahora bien,
Es muy importante llevarlo de la forma correcta, entre los senos y lo más bajo posible sobre las caderas. No se debe dejar que la sección abdominal del cinturón se suba hacia el vientre de la mujer porque podría dañar el bebé. Es importante no recurrir a pinzas o rellenos para aliviar la incomodidad de su utilización. O sea, en resumen, con respecto a lo que es cinturón de seguridad, tiene un pretensor que solo en el momento de que ocurre una desaceleración brusca y repentina, se activa y te permite mantenerte seguro hacia el asiento, ¿no? Y disminuye tu desaceleración, ¿sí? Eso es lo que es la protección que te da el cinturón. Pero lo más importante es cómo colocárselo, ¿no? Y ahí te hablaba claramente de que tiene que estar entre la clavícula y el abdomen, ¿sí? Y que la parte baja del cinturón debe estar lo más abajo posible, cosa de que se distribuya la fuerza adecuadamente entre toda tu parte, en todo tu cuerpo y así no haya ninguna parte que tenga mayor disminución o desaceleración, que es lo que te puede hacer que tenga algún tipo de lesión o de molestia después de ocurrir el accidente, ya con respecto a la cinturón de seguridad. Marcos, me dijiste que ibas a hacer un comentario.
En ese caso, Marco, lo que pasa es que el concepto que estaríamos metiendo allí era también el del centro de gravedad del vehículo, ¿no? El centro de gravedad de un vehículo pesado está más elevado que el centro de gravedad de un vehículo sedán usualmente. Claro, y otro factor que entra allí con vehículo pesado es si voy cargado o si voy sin carga, ¿no? Sobre todo también en vehículos que tienen la cava trasera, ¿no? Para carga. Ahí sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo en curvas y en la velocidad que voy, porque tengo mi centro de gravedad más alto, no estoy sin peso en la parte trasera y puedo ser más propenso a perder control por la fuerza centrípeta en una curva, ¿no? Correcto, correcto. Gracias por el aporte. Bien, continuando con los sistemas de protección para los pasajeros, ya hablamos un poco de lo que era el cinturón de seguridad más claramente. Ahora hablemos del airbag, ¿no? Otro equipo de seguridad pasiva, ¿sí? Y fíjense que esto tiene un sensor cinemático, detecta el choque, ¿sí? Y emite una pequeña descarga eléctrica que detona enseguida el generador del gas. Así funciona. Ese generador se ubica junto a la bolsa del aire del airbag y está lleno de un compuesto químico sólido que se expande rápidamente y es lo que ocurre en una milésima de segundo, ¿sí? En menos que un pestañeo ya se despliega completamente el airbag, ¿sí? Por el impacto de la cabeza y el torso del ocupante, entonces la bolsa que está llena de ese gas va a provocar un escape a través de un edificio que tiene en la parte superior de la bolsa. Muy rápido. De modo que nosotros
que transmitimos la energía al airbag, el airbag pueda liberarla rápidamente para que no nos transmita de vuelta la energía del golpe con el que le estamos dando, ¿no? Eso nos ayuda a evitar de que la lesión al golpearnos contra el airbag sea también fuerte, ¿no? Porque él tiene que absorber el golpe, porque si no es como si me estuviera pegando contra una pared, ¿no? Ahí evidentemente sí voy a tener una lesión. Entonces, se despliega a una velocidad, según lo que estábamos viendo en la literatura, 250 kilómetros por hora. Por eso, que si usted no tiene cinturón, el airbag va a ser peligroso para usted, ¿sí? Y era la pregunta que me hacía el compañero. Aquí, en este video que tengo yo aquí, se muestra cómo funciona el airbag completamente y una visualización de cómo se expande, ¿no? El airbag es un mecanismo consistente en una bolsa hinchable que amortigua el posible impacto de los ocupantes de un vehículo contra las partes internas del mismo. Por lo general, el mecanismo consta de una pequeña carga explosiva que se hace detonar mediante una chispa. El gas resultante de esa explosión es el que infla la bolsa. El proceso de hinchado de un airbag apenas dura entre 20 y 40 milisegundos, el tiempo que tardamos en pestañear. Actualmente, el airbag podemos encontrarlo en el volante, en el salpicadero, en los montantes laterales, en los paneles de las puertas, en el lateral de los asientos, sobre las ventanillas, etc. En los próximos años, veremos airbags en el suelo destinados a los miembros inferiores de los ocupantes, en el capó para proteger a los peatones o en la banda del cinturón de seguridad trasera. Debemos lograr una correcta posición al volante, ya que situarnos muy alejados de este reduce la efectividad del airbag, mientras que si nos acercamos demasiado, podemos sufrir lesiones causadas por la bolsa al desplegarse. Según recientes estudios, su uso reduce en un 20% el riesgo de lesiones mortales tanto para conductores como para pasajeros delanteros. Es, por tanto, un sistema muy recomendable, aunque si no va acompañado de un uso correcto del cinturón de seguridad, su activación podría causar graves lesiones a los ocupantes del vehículo. Entonces, me llamó mucho la atención de que incluso se espera que próximamente podamos tener incluso airbags en el capó, ¿no? Para prevención de atropello de peatones. Entonces, vamos a terminar con este tema del airbag ahorita para hacer una siguiente pausa de refrigerio que me están aquí solicitando. Tomamos unos 10 minutos y regresamos a las 10:20. ¿Está bien? Ok, gracias.